Soy Alex Cosío, bienvenido a esta serie de estudios transformados donde estamos aprendiendo cómo el creyente es transformado para producir en su vida el fruto del Espíritu Santo. La lección de hoy es la tercera parte de El fruto del Espíritu Santo y se llama La vida entregada a Dios. Hace algún tiempo atrás comenzó a correr un video que se hizo viral de una persona que estaba borracha y que había causado problemas en el lugar donde estaba. Cuando fue enfrentado por las otras personas, su respuesta fue: si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Esta es una ilustración perfecta de la naturaleza del ser humano. Desde el momento en que el ser humano cayó en pecado en el huerto del Edén y fue confrontado por Dios, el ser humano evadió la responsabilidad y culpó a alguien más. Adán culpó a Eva culpó a la serpiente y la serpiente culpó a Dios. Finalmente fue Dios quien los creó. Imagínate a la serpiente diciéndole a Dios: si ya sabes cómo iban a ser, ¿para qué los creaste? A través de las páginas de la Biblia podemos encontrar la respuesta de Dios. Imagina ahora a Dios contestando: para mostrar a cada uno mi amor por ellos, al enviar a mi Hijo para que a través de su sacrificio en la cruz pagara el precio de sus pecados y pudieran ser perdonados, para que puedan experimentar lo que es la gracia y el poder de mi Espíritu en ellos, transformando su mente y su corazón. Ningún creyente debe de poner pretexto para su mal carácter, para su mal comportamiento o para vivir de acuerdo a los deseos de la carne. Eso habla de que está menospreciando el sacrificio de Jesucristo para justificar su propio pecado. Es como decir: el sacrificio de Jesucristo no me interesa, su sangre derramada no tiene poder sobre mis deseos y emociones, yo soy así y no puedo cambiar. Es verdad que siempre estamos tentados a vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Pablo en Gálatas 5 nos habla de esta lucha que todos tenemos. Pero en contraste a las obras de la naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo de Dios produce en ti el fruto del Espíritu Santo y está formando el carácter de Jesucristo en ti. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Juan 15. Yo soy la vid, es decir, el tronco de la planta de la uva, y ustedes los pámpanos, es decir, que los seguidores de Cristo, los que hemos creído y los que hemos confesado como el Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros somos las ramas, y Jesús dice que cuando la rama está pegada al tronco va a llevar fruto, pero separados de él no podemos producir fruto. Veamos Gálatas 5, 22 y 23. Después de dar la lista de las obras de la carne, el apóstol menciona las virtudes del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. En tu experiencia de salvación, así como en el de todo verdadero creyente, el Espíritu Santo llega a tu vida y comienza una transformación que Pablo ilustra con lo que él llama el fruto del Espíritu. Si estás en una correcta relación con Jesucristo y si tienes un tiempo dedicado a la lectura y meditación de la palabra de Dios, si tienes un tiempo dedicado a la oración donde pides sabiduría para vivir de acuerdo a su palabra, el Espíritu Santo te llena. Podrás vencer la tentación de los deseos de la carne y desarrollar el fruto del Espíritu. Ya hemos hablado de las 6 primeras virtudes del fruto del Espíritu. Las primeras 3 tienen que ver con la salud del alma: amor, gozo y paz. Las siguientes 3 tienen que ver con la relación saludable con otros: la paciencia, benignidad y bondad. Y estas últimas 3 tienen que ver con la vida de entrega a Dios: fe, mansedumbre y templanza. Vamos a ver la primera, que es fe. En el griego, esta es la palabra pistis. Tal vez uno de los conceptos que causa más confusión en los creyentes, sobre todo por este movimiento que se ha levantado donde las personas declaran en fe cosas que quieren que sucedan. Y es verdad que la palabra de Dios presenta pasajes maravillosos de lo que la fe en Dios puede hacer. Por ejemplo, el Señor, al llegar a Jerusalén, maldijo una higuera que no dio fruto. Al otro día la higuera estaba marchita. Pedro le hizo notar al Señor Jesús, quien le dijo: tengan fe en Dios, porque verdaderamente les digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino cree que será hecho, lo que dice le será hecho. De acuerdo a Marcos capítulo 11, versos 22 y 24. Ahora, la pregunta entonces es: ¿la fe es hablar diciendo, declaro que en este año voy a tener un mejor trabajo, una casa y un carro nuevo, lo creo con todo mi corazón? ¿No parece esto más bien palabras mágicas como el abracadabra?
¿Por qué? ¿Cuál es el origen y el propósito de esta declaración supuestamente de fe? El origen no es Dios, sino el deseo del alma, el deseo de la persona, y el propósito no es la gloria de Dios, sino el deseo egoísta de la persona. La fe no es una afirmación mental ni tampoco un sentimiento emocional momentáneo. La fe es creer lo que Dios dice y vivir de acuerdo a ello. La descripción de la Escritura de la fe está en Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En este capítulo 11 de Hebreos se da una lista de personas que vivieron por fe e hicieron cosas extraordinarias por fe. Lo que llama la atención es el número de veces que este pasaje dice que Dios dijo algo, la persona lo creyó y actuó en base a lo que Dios dijo. En el tiempo de grupo podrán analizar juntos este pasaje y descubrir las cosas que Dios dijo y cómo las diferentes personas creyeron y actuaron. Cada uno de nosotros podemos creer lo que Dios dice y actuar de acuerdo a ello. Pero ¿cómo puedes saber lo que Dios dice? Yo creo que tú sabes bien la respuesta. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. En mis primeros días de creyente escuchaba a un hombre que Dios ha usado mucho. Estuve estudiando con él por algunos años y una de las cosas que constantemente repetía y me inculcó fue la lectura, meditación y memorización de la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Creo que una de las disciplinas espirituales que nos hace mucha falta es memorizar la Biblia. ¿Cuántos versos puedes decir de memoria? ¿Cuántos capítulos puedes decir de memoria? ¿Cuántos libros puedes decir de memoria? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Estoy seguro que si lees, meditas y memorizas la Escritura, podrás ejercitar la fe, es decir, confiar y actuar de acuerdo a lo que Dios dice. Haz el propósito de desarrollar la fe memorizando y viviendo la palabra de Dios. La segunda virtud del fruto del Espíritu Santo de esta sesión es mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? No sé si has escuchado ese dicho que dice manso, pero no menso. El diccionario Webster se refiere a la mansedumbre como la capacidad de soportar la injuria con paciencia y sin resentimiento. Otra definición dice que es una persona que le falta valor, que le falta espíritu luchador. Ahora déjame preguntarte, ¿Jesús era débil porque era manso? No, era todopoderoso, pero para cumplir con el propósito de Dios se hizo manso, es decir, que se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios y soportó con paciencia todas las injurias sin guardar resentimiento. La mansedumbre es entonces una cualidad interior del corazón donde las personas, por amor a Dios y bajo el poder del Espíritu Santo trabajando en su corazón, se someten al propósito de Dios. La mansedumbre es el resultado de la unión del creyente con Cristo. Para desarrollar la mansedumbre en nuestra vida, debemos caminar con Jesús. Mateo 11:29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Te das cuenta? Jesús quiere que te pongas su yugo y que camines junto con Él. Él es tu compañero y te quiere enseñar lo que es la mansedumbre. No trabajes solo, ya que lo único que vas a lograr es vivir cargado y cansado. Déjame preguntarte, ¿te sientes cansado y cargado en tu vida? La mansedumbre es la imagen de un caballo brioso, un semental que está jalando en contra de la rienda. El freno se le clava en el paladar y él sigue cada vez jalando más duro y sigue lastimándose hasta que deja de jalar y caminar siguiendo la dirección de la rienda. Adivina quién es el jinete que está dirigiendo la rienda. También la mansedumbre recibe la palabra de Dios. En Santiago 1:21, el medio hermano del Señor Jesús dice, quita todo lo malo y lo sucio y recibe con mansedumbre la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón, porque tiene el poder para guardar, sanar, salvar tu alma.
una vez más la importancia de la palabra de Dios para nosotros. Si quieres escuchar con seguridad a Dios, lee su palabra, medita en su palabra, memoriza su palabra, recibe y obedece su palabra. Ya vimos la fe, que se refiere a confiar y vivir lo que Dios dice en su palabra. La mansedumbre, que es caminar con Cristo, aprendiendo de su carácter manso de someterse voluntariamente a la dirección de Dios. Y finalmente vamos a ver la templanza. Esta palabra en la Nueva Traducción Viviente se traduce como control propio. Ahora, la palabra griego es enkrateia y significa la capacidad de dominar tus deseos y pasiones. La raíz de esta palabra griega es kratos, que significa fortaleza o fuerza o la capacidad de gobernar. La idea es que el Espíritu Santo está en control de tus pasiones. El Espíritu Santo en ti te da la fuerza de voluntad para dominar tus deseos. Por ello, no deberías ser control propio, sino el control del Espíritu en mi vida. Esto es maravilloso. Pablo nos recuerda en este pasaje la realidad de nuestra lucha diaria con los deseos pecaminosos. Pero al ser lleno del Espíritu Santo, Él te da el control para dominar tus deseos y pasiones. Tal vez la prueba más evidente de que Dios está trabajando en nuestra vida es el poder del Espíritu Santo que controla nuestros deseos y emociones. El Espíritu Santo en tu vida es la clave para vencer los deseos de la naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo produce un fruto con 9 virtudes: amor en lugar de odio, paz en lugar de angustia, paciencia en lugar de desesperación, benignidad en lugar de rudeza, bondad en lugar de malicia, fe en lugar de incredulidad e ignorancia de la voluntad de Dios, mansedumbre en lugar de rebeldía a la voluntad de Dios y templanza, control del Espíritu Santo sobre los deseos y pasiones en lugar de esclavitud a esos deseos. Ya no hay ningún pretexto para decir, así soy y no puedo cambiar. Jesucristo te encuentra donde estás, te perdona, te restaura y te transforma por el Espíritu Santo que ha derramado en ti. Eres una nueva criatura transformada por el poder de Dios. Vamos a pasar al tiempo de discusión en grupo para compartir unos con otros cómo podemos desarrollar estas últimas 3 virtudes del fruto del Espíritu Santo en nosotros.